Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy os entrego un vídeo que, como veis en el título, habla de los errores más comunes entre los inversores. Evidentemente, los personajes que tenemos en pantalla son todo lo contrario, son los grandes inversores de las últimas décadas que han demostrado capacidad de afrontar todo tipo de situaciones de mercado y salir victoriosos, cada uno en su estilo de inversión. Como veis, la mayoría de ellos tienen una edad muy avanzada, lo cual quiere decir que llevan décadas y décadas gestionando en los mercados y enfrentándose a distintos regímenes de volatilidad y a circunstancias que muchos otros traders todavía no han vivido. Y por tanto, creo que una manera de intentar emular, acercarse o seguir la trayectoria de estos grandes gurús de las inversiones es evitando en la medida de lo posible pues errores típicos que cometen los inversores cuando empiezan, y de ahí el título de esta sesión de hoy. Antes de comenzar, no puedo evitar hacer una pausa para agradeceros a todos el haber alcanzado los 100.000 suscriptores. Sería imposible sin vuestro apoyo incondicional. Y no solamente lo hacéis cuando suscribís al canal, sino que muchos de vosotros le dais al like y además escribís comentarios que normalmente son realmente gratos de leer. Con lo cual, quiero daros las gracias de todo corazón. Creo que me siento orgulloso de que la comunidad vaya creciendo y que en general encontréis valor en aquello que voy publicando y que lo estáis refrendando, como digo, no solamente suscribiendo, sino también con vuestros comentarios respecto al contenido que voy volcando, y yo haré todo lo posible para que los próximos vídeos que vaya publicando pues tengan al menos la misma calidad que tienen los que he ido haciendo hasta este momento. Así que muchas gracias a todos de corazón. Espero que os siga aportando valor y nos vemos en en las próximas entregas. Para el próximo vídeo os diré cómo quiero celebrarlo. Tengo una sorpresa que daros, pero no quiero desvelarla hasta la última emisión de este mes de agosto. Por tanto, será en el vídeo del próximo viernes. Como todos, espero que lo veáis y que disfrutéis de lo que os voy a proponer. Sin ir más lejos, vamos a continuar ya. Recordaros también que yo no ofrezco mis servicios de asesoramiento ni mis servicios de inversión a nadie. Por tanto, cuando escucháis, leéis o veis este tipo de cosas, da igual que sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en cualquier red social. Cuando veis estas cosas con mi foto, con mi nombre, de llámame, escríbeme, envíame esta información para que yo te pueda asesorar o te pueda recomendar, es todo una estafa, es todo suplantación de identidad. No caigáis en el error, porque no soy yo el que está ofreciendo esos servicios. Le di muchas vueltas a cómo plantear el vídeo de hoy, ¿no? Y por un lado quería hablar de estos errores, por otro lado quería refrescar un poco la situación en la que se encuentra el mercado. Sigo leyendo, evidentemente, aunque esté de vacaciones, pues reduzco a lo mejor a un 10% la actividad, pero no puedo evitar seguir ojeando pues temas, alguna red social y algunos comentarios, ¿no? Y creo que hay un gran debate, ¿no? Está como, acabo de ojear precisamente a uno de los que me gusta leer, que está muy alcista, dice que se ha acabado el mercado bajista, cree que ahora atravesaremos pues 5 o 6 meses de mercado lateral y luego volveremos a hacer máximos históricos. A otros que sigo, lo que vienen a decir es que ahora estamos ante una gran oportunidad de venta. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Ojalá lo supiésemos. Seríamos todos multimillonarios si supiésemos en cada momento lo que hay que hacer. Lo que sí sé es lo que yo hago. Lo que yo hago es interesarme por la opinión de los demás, pero darle más peso a mi opinión personal que a lo que opina el resto, ¿no? Porque tengo la suerte de haber estado 36 años haciendo esta labor de análisis y me fío de mi criterio más que de ninguno. Lo que voy a contaros a continuación es casi el resumen de lo que va a venir a continuación. Con lo cual os diría, esto que veis es una síntesis muy básica de cuál es la metodología que yo aplico para llegar a mis conclusiones. Y el gráfico que he querido utilizar es uno de los más globales que hay, ¿no? El MSCI mundial. Como podéis observar, dentro de la imagen hay un gráfico que es ese índice que lo vemos fluctuar desde el año 2017. Podéis apreciar pues todo este proceso
de caída que tiene lugar con mínimos cada vez más bajos y luego la gran recuperación que ha tenido lugar durante el último mes y medio y que ha suscitado grandes dudas respecto a si esto es el inicio de un nuevo bull market, si lo peor ya ha ocurrido o si por el contrario es una oportunidad de venta o al menos una oportunidad de rebajar exposición antes de que se vuelva a formar un nuevo mínimo cada vez más bajo. Para llegar a la conclusión dices, bueno, ¿y cómo lo haces? Yo tengo en cuenta una serie de patrones, una serie de cosas, pero es mi forma, es mi metodología. Nadie tiene por qué tener la misma metodología que el de al lado. De hecho, en la metodología de cada uno es un proceso que se pule durante muchísimos años hasta que vas encontrando cosas que te gustan y es un ajuste dinámico. Es decir, yo no he dejado de incorporar cosas y de quitar cosas a lo largo de estas casi 4 décadas. ¿Por qué lo hago? Porque de repente encuentro cosas que me aportan un valor mayor y mayor fiabilidad a la hora de hacer mis predicciones y otras veces pues detecto que hay cosas que han dejado de tener la importancia que tenían antes. Por ejemplo, el volumen, que yo antes era un gran fan de utilizar el volumen y ahora lo uso muy poco. Y dices, bueno, ¿y en tu plantilla o metodología qué utilizas? Digo, yo utilizo un concepto de entorno macro, es decir, la macroeconomía para mí es fundamental. Y cuando hablamos de macroeconomía, pues nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cómo va el PIB en Estados Unidos, ¿no? En este caso, con esos 2 trimestres negativos, una inflación que todavía, a pesar de haber remitido un poco, está muy por encima del objetivo de la Reserva Federal y eso garantiza que va a haber subidas de tipos todo este año en cada reunión para situarlos en torno probablemente del 3,5%. Por otro lado, miro indicadores de riesgo. Dices, vale, ¿a qué te refieres con eso? Cómo percibo el riesgo, pero de una manera cuantificable. Es decir, en métricas que reflejan posicionamiento. Por ejemplo, el VIX. El VIX se puede comprar y se puede vender, es la volatilidad del SP. Y cuando veo que está retornando a la línea de tendencia que marca la secuencia de mínimos crecientes, me da una sensación de que se está agotando este rebote. Y por otro lado, cuando miro de dónde venimos y descubro que no hemos alcanzado ninguno de los picos parecidos a 2020 o en el año 2008, pero ni siquiera niveles de estrés similares a los que vivimos durante las crisis que hemos tenido que surfear a lo largo de las últimas décadas, llego a la conclusión que puede ser errónea, pero llego a la conclusión de que no hemos visto ningún tipo de capitulación en el mercado y que por tanto lo peor no ha ocurrido. Después tengo, por supuesto, un seguimiento de las noticias que van surgiendo. No es lo mismo que la guerra se acabe, que se intensifique o que haya una situación más complicada entre Estados Unidos y China a raíz de Taiwán o que el petróleo baje a 50 o que suba a 150. Es decir, tengo que tener en cuenta una serie de variables que pueden estar generadas por noticias inesperadas y que merece la pena en todo momento incorporar de alguna manera al modelo. Por otro lado, tengo los indicadores de sentimiento, que son métricas que de alguna manera lo que vienen a reflejar es el termómetro del positivismo o negativismo que tienen los inversores en el mercado, ¿no? Y cuando miro el nivel, digo, vale, pues estamos de neutral a lo que llaman, al final, como veis, esto es una forma de medir si somos muy bajistas o somos muy alcistas, ¿no? El greed, la avaricia, cuando estás aquí, empiezas a entrar aquí, quiere decir que ya la gente está mucho más positiva y ve menos riesgos a la baja. Lo más interesante es de dónde veníamos, ¿no? Qué niveles tan bajos de confianza había antes y cómo estamos ahora. Y dices, vale, y en medio, que no lo has comentado, digo, es el propio gráfico, aquí es donde hago mi análisis, propiamente dicho, ¿no? Y dices, bueno, podríamos resumir en 20 segundos cuál es la situación según lo ves tú. Siempre digo que todo análisis es subjetivo, ¿vale? Y puede ser un acierto o puede ser un error. Para eso se ponen los take profits y se ponen los stop losses en todas las estrategias. Y dices, bueno, para mí, digo, el mercado venía de haber marcado nuevos mínimos decrecientes, surge un gran rebote a raíz de un pequeño doble suelo que hay aquí. Y ese rebote que sigue vigente nos lleva a poner a prueba la zona pivote de antiguos mínimos y máximos, que curiosamente está entre el 38 y 50% de Fibonacci de todo el movimiento a la baja. Además, eso nos lleva a tocar la banda superior de
el equivalente a las bandas de Bollinger, es decir, 2 desviaciones estándar sobre una media de 50 periodos. Y por otro lado tengo pues algunos indicadores de momento, como pasa con el RSI, es un tipo de oscilador que ya ha alcanzado zonas de sobrecompra, a diferencia de lo que ocurría durante la caída, que estábamos en zonas de sobreventa. Y dices, bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? La pequeña formación de vuelta ya se cumplió el objetivo, hemos vuelto a un nivel típico de rebote, a una banda que de la misma manera que antes jugaba un papel de suelo en el proceso alcista, ahora podría jugar un papel de techo, y con una sobrecompra en lugar de una sobreventa, donde hemos vuelto ya a un entorno donde el negativismo, tanto en términos de sentimiento como en términos de indicadores de riesgo, ya no es tan severo o tan bajista. Todo ello en un entorno macro que todavía dista mucho de arreglarse, porque ni vamos a ver probablemente que los bancos centrales detengan su proceso de subidas de tasas de interés, por tanto van a seguir encareciendo el coste del dinero, y por otro lado desconocemos si van a tener que mantener ese pulso de subir y encarecer el coste del dinero más allá de este año, si es que la inflación remite, pero no hasta los niveles del 2%, tal y como inicialmente se tenía pensado. Esa es la foto, ese es el resumen que me lleva a mantener una visión negativa, pero con stops por si acaso no funciona. Y como digo, hay mucha gente que ya trabaja sobre la expectativa de que se ha visto lo peor y vamos a irnos para arriba, mientras que otros seguimos con la idea de que esto es simplemente una parte del recorrido de rebote para ver luego movimientos hacia niveles más bajos. Si esta es la conclusión, ¿qué hay detrás? Es decir, ¿cómo llegas aquí? Hablemos de los 5 grandes errores. El primer error que cometen los traders, en mi opinión, es no tener claro cuál es su horizonte temporal. Pensad que cualquier proceso de inversión o de trading lo podemos llevar desde el punto de vista de scalper, entrando y saliendo al mercado cada pocos minutos, day trader, manteniendo posiciones durante el día, pero no llevándonos las posiciones abiertas para el día siguiente, swing trader, que tenemos posiciones que duran días o semanas, y luego ya position trading, cuando hablamos de posicionamiento más estructural o inversores de largo plazo. Y dices, vale, ¿para todos ellos importa lo mismo? No, evidentemente no. En función del perfil que tú tengas, el conjunto de cosas que sueles observar en el mercado, las variaciones porcentuales, las noticias, la evolución macroeconómica, el nivel de tipos de interés, el nivel de volatilidad, etcétera, etcétera, pesan muy distinto si estás entrando y saliendo al mercado en cuestión de pocos minutos, así tú vas a buscar un posicionamiento para los próximos meses. La situación macro para un scalper es totalmente absurda. No tendría ningún sentido que la esté analizando. ¿Por qué? Porque no da tiempo realmente a que juegue un papel fundamental, mientras que para un inversor a largo plazo es un tema tremendamente relevante, probablemente el más relevante de todos. Sin embargo, para un scalper, el dato que pueda salir a las 2:30 de la tarde en Estados Unidos es crucial que lo tenga controlado, porque va a haber un latigazo en el comportamiento del precio que puede suponer el éxito o el fracaso de su operación, mientras que para un trader de largo plazo el dato de las 2:30 es solamente uno más de una secuencia que marca una tendencia a la evolución económica y por tanto no es tan relevante. Cuando tú no tienes claro cuál es tu horizonte temporal, el mayor riesgo al que te enfrentas es que en un momento dado puedas cometer el error de querer analizar toda la información disponible, cuando realmente tan solo debería importarte aquella que afecta a la toma de decisiones de tu horizonte temporal. Pensad que si tú no vas con las ideas claras de a qué juego estás jugando, probablemente se te van a escapar las mejores oportunidades y vas a querer disparar a todo lo que se mueve. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces me he encontrado con la situación de alguien que dice que va a mantener la posición durante 1 año y medio y luego le veo mirando un gráfico 5 minutos y cualquier pequeña divergencia, cualquier pequeña formación en un gráfico que se va a diluir en cuestión de 2-3 horas y que no va a tener ningún peso? Toda esa información que dejas que te impacte puede acabar generando un cambio de opinión, puede hacerte querer evitar un rebote o una corrección que en el fondo no va a afectar a la tendencia principal, pero que te lleva a cambiar tu posicionamiento en el mercado. Muchas veces
por querer evitar un rebote si estás corto o una corrección si estás largo, acabas cerrando una estrategia que era ganadora a medio o largo plazo, y muchos incluso acaban posicionándose en sentido contrario a sus ideas para captar ese pequeño movimiento e intentar engrosar el resultado positivo de la cuenta. Cuando uno empieza a hacer ese tipo de cosas, normalmente lo que acaba ocurriendo es que pierde la perspectiva de hacia dónde hay que apuntar. El segundo gran error, en mi opinión, es cambiar de opinión continuamente. Y eso pasa mucho cuando nos dejamos influenciar por todo lo que leemos y escuchamos, y está muy relacionado con el punto anterior. Ahora mismo hay sobreinformación. Cuando yo empezaba hace 36 años a encontrar datos de mercado, información, cotizaciones en tiempo real, era algo tremendamente limitado solo a grandes jugadores, por ejemplo, bancos de inversión. A día de hoy cualquiera abre una aplicación y tenemos incluso en el teléfono la actualización de datos, alertas, calendario, cotizaciones. Podemos lanzar las órdenes desde el móvil. Básicamente tenemos más información de la que somos capaces de filtrar y de la cual extraer conclusiones. Por tanto, si dejas que toda la información disponible te golpee, llegará un momento en que en lugar de tener mejor concepto de lo que hay que hacer, lo que te estarás es confundido, estarás totalmente desorientado. Tan malo es el hecho de recibir excesiva información como no escuchar nada. Hay gente que cierra un poco su mente al feedback del mercado. No cuestionar en absoluto tu opinión o escuchar solo aquellos que opinan exactamente igual que tú. ¿Por qué? Porque si tú no estás abierto a la posibilidad de estar equivocado en el mercado, evidentemente te puedes estrellar sin ser consciente de que te estás estrellando. ¿Cuál es entonces el punto intermedio? Hemos dicho, no te dejes influenciar demasiado por los demás, pero tienes que dejar cierta ventana abierta a escuchar la opinión de otros a fin de saber si lo que estás haciendo es correcto o no, o al menos que te surja la duda de si debes reanalizar o interpretar otra posibilidad más allá de aquella que estás jugando en este momento. Y es una cosa muy compleja porque es un tema de grados. ¿Cuánto escucho o cuánto cierro la ventana para que entre algo de ruido pero no sea ni algo que me distraiga en exceso ni tampoco un silencio absoluto? Es muy difícil explicar esto, pero es algo que yo he visto que con el tiempo es muy relevante. ¿Cómo lo hago yo? Busco gente a la cual admiro como inversores e intento que esa gente no tengan todos un pensamiento equivalente. Si tú escuchas a Warren Buffett o a Ray Dalio o a Michael Burry o a Jim Garrett, cualquier personaje que lleva mucho tiempo gestionando en el mercado, veréis que manejan estilos de inversión distintos y eso les lleva a tener opiniones distintas de lo que hay que hacer con el patrimonio, con el dinero en cada momento. Lo cual a mí me ayuda mucho porque es una forma de no quedarme anclado solo en mi opinión, sino escuchar lo que otros tienen que decir, aunque luego la decisión la voy a basar básicamente en mi metodología. El tercer gran error es dejarte llevar por las emociones y no por el análisis que has realizado. ¿Cuántas veces he visto gente que hace un gran análisis pero luego no cumple con el posicionamiento con el cual concluyen su análisis? Es decir, sigues un proceso que te lleva a un resultado, pero luego no llevas a cabo el posicionamiento acorde a ese resultado, sino acorde a otra cosa. ¿Qué influye en eso? Influye la frustración, la avaricia, el miedo, la euforia. La cuestión es que hay mucha gente que me dice, no, es que yo acerté, yo compré o yo vendí, pero lo cerré muy pronto. ¿Y por qué lo cerraste muy pronto? Por miedo a perder lo que ganaba. Digo, ya, pero habías alcanzado el nivel de objetivo que te habías marcado originalmente y que era el resultado de tu análisis previo. No. ¿Había ocurrido algo realmente que te llevase a pensar que ibas a perder lo que llevabas ganado? No. De hecho, me dicen, habría llegado al objetivo. Son miedos internos. Por el otro lado, también conozco gente que te dice, no, yo pensaba arriesgar 1.000 euros en este trade. ¿Y cuántos pierdes? 4.000. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de asumir que te has equivocado,
te agarras a la idea de no pienso dar mi brazo a torcer, la esperanza es lo último que se pierde, seguro que se arregla la situación, si estoy comprado seguro que acaba rebotando, si estoy vendido seguro que acaba bajando. Ese tipo de sentimiento es muy habitual también y es uno de los errores mayores que se pueden cometer. Realmente, cuando veo algunos de los comentarios en las redes sociales, digo, bueno, parece que una parte muy importante de estos 100.000 suscriptores comulgan con la visión de mercado que yo tengo, o digamos que la respetan, pero luego siempre hay un grupo que ataca esa opinión de mercado, ¿no? Y ese ataque podría ser muy gratificante, ¿no? Un ataque con argumentos te lleva a pensar si estás bien posicionado, si estás leyendo el mercado de la forma correcta o no. Hay ataques que simplemente son de rabia, ¿no? Que lo detectas por la forma en que lo dicen, ¿no? Porque a lo mejor pues están sufriendo, no les has convencido de hacer lo que tú estás haciendo y les da rabia, ¿no? Y entonces se cabrean y casi pues rozan el insulto. Y dices, bueno, puedes convencer a todo el mundo. Yo no pretendo convencer a nadie. Yo lo que pretendo es que entendáis que el proceso de análisis es un proceso que tiene detrás una metodología y esa metodología se compone de criterios que no son para todos lo mismo, ni los propios criterios ni el peso que le asignamos a esos criterios. Y depende también de tu expertise, depende de tu conocimiento del mercado, el que en un momento dado quieras llevar a cabo un mayor peso en la parte fundamental o en la parte macro o en la parte técnica o en la parte de modelos cuantitativos. Depende de tu expertise. Al final tú potencias tu toma de decisiones en función de aquellas cosas que te funcionan y que te dan confianza. Con lo cual, yo cuando comparto mi visión del mercado, me importa casi más que entendáis cómo visto la idea. Por eso muchas veces cargo gráficos y os digo, mirad, lo hago por esto creo que no hay capitulación, por esto creo que falta algo. Luego puedo equivocarme, pero el razonamiento que acompaña la decisión de por qué me posiciono de ese modo, creo que es una forma de enseñar que realmente es útil, ¿no? En lugar de chuparte el dedo y decir esto va a subir o esto va a bajar porque sí, porque yo lo digo. Eso no aporta valor. Pero cuando eres capaz de desarrollar la idea con independencia del resultado final, creo que es muy interesante. ¿Cómo hago yo el análisis? Antes os he enseñado la parte del gráfico con las distintas burbujas alrededor que tienen influencia sobre la opinión final. Y entonces, bueno, lo primero que intento es saber si un activo es alcista o bajista, da igual que estemos hablando del petróleo, del oro, del SP500, del DAX o del bono americano 10 años. Cualquier activo intento tener una opinión de mercado. ¿Soy alcista o soy bajista? En el momento en que tengo claro si soy alcista o bajista, lo que tengo que pensar es cómo se implementa la idea para maximizar el resultado. Si soy alcista en bolsa, ¿qué índice compro? ¿O prefiero comprar una acción? ¿O prefiero comprar un sector? Si soy bajista en commodities, ¿en qué commodities soy bajista? ¿En petróleo? ¿En gas? ¿En metales industriales? ¿En metales preciosos? ¿Qué vendo? ¿Oro? ¿Plata? ¿Platino? Después está el plan en sí mismo, que para mí es el análisis de la relación beneficio-riesgo de las estrategias. Dicho de otra manera, ¿cuánto espero ganar si me sale bien y cuánto estoy dispuesto a perder si me sale mal? Y eso determina también en qué momento entro en el mercado. Después está la motivación, que parece una tontería, pero la decisión de lanzar la orden es muy importante. Hay gente que hace todo el proceso de análisis muy bien, pero cuando llega el momento de arriesgar su dinero, les entra la angustia, no lo hacen, tal vez el mercado funciona en la dirección que ellos tenían previsto y con mucha tardanza acaban por lanzar la orden, pero 6-7 días después de lo que tenían que haberlo hecho. Existe este error y existe el error de precipitación. Es decir, no aguantar hasta que el mercado alcanza esa zona que te gustaría para vender o para comprar y precipitarte, lo cual te hace pagar luego muy caro en términos de sufrimiento y en términos económicos el no haber entrado en el punto adecuado. Después estaría la parte de la estrategia. La estrategia es ¿cómo voy a ir adaptándome a lo que vaya sucediendo en el mercado? Es un análisis dinámico, tanto de los argumentos como, por ejemplo, los stops que vamos ajustando a la nueva secuencia de máximos y mínimos que se van produciendo.
Y todo eso finalmente con la intención de que la metodología que planteamos acabe generando en el largo plazo un resultado que sea exitoso. Entonces, vale, si tuvieses que concentrar en 4 grandes bloques tu plan de trading, hay una parte que es análisis de mercado, hay una parte que es timing y puntos de entrada y salida, hay una parte que es el análisis de la relación riesgo-beneficio y una parte que es control emocional, controlar la emoción, y todo ello me va a llevar a tener ese plan de trading final que podré ejecutar con mayor o menor éxito. Si analizase el bloque de análisis de mercado, dices, vale, ¿qué hay ahí dentro? Digo, ahí está todo lo que os mostraba antes. Ahí está el análisis macroeconómico, los indicadores de riesgo, retrocesos de Fibonacci, noticias inesperadas, sentimiento de mercado. Y dentro del gráfico hago un proceso de análisis de tendencias, indicadores, niveles, tanto en el medio como en el largo plazo. Luego entro a un grado menor, que es de corto plazo. Después analizo posibles estructuras que me puedan ofrecer pues recorridos determinados al alza o a la baja, analizo la relación beneficio-riesgo de estar posicionándome en el mercado y por último decido si quiero o no lanzar esa estrategia definitivamente. Ese es el escalado que hago hacia abajo en todo momento, y hay algunas cosas que están, como veis, estáticas. Esto lo repaso a diario, pero es algo que afecta todo lo demás. Y el análisis profundo es detallado para cada índice, para cada sector, para cada acción o para cada materia prima, divisa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se olvida siempre y sobre todo a la gente que lleva poco tiempo? El éxito de un trader no es acertar 70-80% de las veces. El éxito de un trader es gestionar correctamente el riesgo. La gestión del riesgo lo es todo. Si dices, bueno, yo he visto gente que acierta el 80 o el 90% de las veces y pierde dinero. Y dices, eso es imposible, Pablo. ¿Cómo va a perder dinero alguien que acierta un 80% de las veces? Digo, pues porque cuando acierta gana 10 euros, 15 euros, 10 euros, 20 euros, 10 euros, y cuando luego llega esa mala de las 10, hace 9 buenas u 8 buenas y llega la mala, en la mala pierde 800. Y dices, bueno, pues ya está. Lo que tienes es un modelo en el que aciertas poquísimo en términos cuantitativos, aunque en términos de número de trades acertados es muy alto, pero realmente tu relación beneficio-riesgo es un desastre. Y dices, vale, ¿tú cómo lo haces? Yo lo hago justo al contrario. Yo no me obsesiono con acertar demasiadas veces. Lo que me obsesiono es que cuando acierto, quiero maximizar la ganancia, y cuando pierdo, quiero controlar muy bien mis pérdidas. ¿A dónde te lleva eso? Digo, si yo hago 10 operaciones y gano el doble cuando acierto de lo que pierdo cuando fallo, digo, bueno, voy a ganar 2 euros cada vez que acierte y doy por hecho que solo voy a acertar 4 de 10. Digo, vale, 4 acertadas por 2 euros, 8 euros de ganancia. 6 falladas, pero solo perdiendo la mitad, en este caso 1 euro, menos 6. 8 menos 6 más 2. A largo plazo puedo generar crecimiento en mi patrimonio o en mi cuenta acertando solamente el 40% de las veces. Esa gestión de riesgo es lo que lleva normalmente a los buenos gestores a triunfar en el largo plazo, no el acertar tantas veces. Por tanto, uno de los grandes errores que cometen los traders es fijarse demasiado en el concepto de cuántas veces me sale bien, en lugar de fijarse en cuántas veces me sale bien respecto a cuánto gano y cuántas veces me sale mal respecto a cuánto pierdo. O dicho de otra manera, cuál es la esperanza matemática de tu operativa. Hacer trading tiene un componente que es muy importante de entender, y es que genera una gran montaña de emociones. A veces son muy positivas, euforia, otras veces son auténticas depresiones, pero van a estar ahí. Hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor, pero tienes que saber de antemano que te has metido en una montaña rusa emocional. ¿Por qué? Digo, pues hombre, porque vas a hacer algo que evidentemente es arriesgado, vas a jugarte ese dinero que tanto te ha costado ahorrar, y cuando te lo juegas quiere decir que lo puedes perder.
Con lo cual, si tú estás poniendo en peligro tu patrimonio o tu dinero, pues es normal que afloren todo tipo de sentimientos. Y entonces, vale, ¿cuánto afectan esos sentimientos a mi operativa? Yo cuando empecé hace muchos años a enseñar temas relacionados con inversión, con metodología y sobre todo con factor psicológico, ponía este ejemplo y creo que ayuda bastante, ¿no? Yo les decía, que alguien con una tiza marque una línea de unos 15-20 centímetros en el suelo. 20 centímetros es un palmo para entendernos, ¿no? Que alguien marque una línea de, vamos, ahí pone 15, pero digamos 20 centímetros en el suelo. Y el juego consiste en, ahora os ponéis en fila y tenéis que pasar por encima de la línea. Y dices, vale, ¿qué esperas que ocurra? Digo, que pase todo el mundo sin ningún tipo de problema. La siguiente fase del juego es esos mismos 20 centímetros de anchura o 15 los voy a subir en un tablón a un metro distanciados del suelo. Y les voy a pedir que vuelvan a pasar por encima. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la gente va haciendo un poco de equilibrio, los brazos en cruz, pero todo el mundo pasa. Y luego propongo hacer esto. Vamos a pasar un tablón de un edificio al otro desde las azoteas que están a 10 metros de altura. Siempre me encontraba alguien cuando preguntaba ¿quién pasa? Siempre hay alguien que dice yo paso, siempre hay algún zumbao. Pero lo normal es que la respuesta sea no, ya este juego ya no juego. Y dices, vale, ¿qué ha cambiado? Y es muy curioso porque la anchura del tablón no cambia, siempre es la misma. Y la técnica para atravesar por un tablón de 20 centímetros está claro que la tenéis, porque cuando estaba pintado en el suelo con tiza o el tablón estaba a 1 metro de altura, no planteaba un problema. Lo que cambia es lo que te juegas. Si te caes del tablón por un traspié desde 10 metros de altura, probablemente te matas. Por tanto, el riesgo a perder algo es lo que te bloquea. Y hay que entender este concepto porque es crucial. La gente dice, bueno, no sé qué ocurre, antes invertía con una cuenta demo o con una cuenta que ponía 10 euros y me iba muy bien. Y ahora que gestiono 1000 euros, pues no sé qué pasa, que me va mucho peor. Digo, vale, estás empezando a arriesgar cada vez más cantidad de dinero y por tanto lo que te afecta es la angustia de la posibilidad de perder. Yo me lo paso genial jugando al póker cuando es con la maquinita o me junto con amigos, jugamos con fichas o ponemos un bote de 80, 100 euros. Pero si me dijesen pon 100.000 euros sobre la mesa, yo directamente diría no juego a este juego porque no lo voy a pasar bien. ¿Cambian las reglas del póker? No. ¿Cambian los amigos? No. Es lo mismo, la misma mesa, las mismas cartas, mismas reglas, lo que cambia es el importe. Y de repente el juego es radicalmente distinto. Y es algo que hay que aprender. Que la parte psicológica merma tu capacidad de análisis de una forma mucho más sustancial de lo que inicialmente tenías previsto. Por otro lado, está el quinto error, que es dejarte contagiar por el sentimiento de los demás. Dices, bueno, ya, pero antes hablábamos de esa ventana. ¿Cuánta influencia dejo que llegue? Yo siempre digo, toma como referencia gente con distinto criterio de opinión y que tenga muy demostrada su valía en el mercado a lo largo de no un año ni dos, sino de décadas. Y eso te va a ayudar a saber que estás siguiendo a gente que merece la pena porque te va a aportar valor. Pero no te dejes influenciar por todo el mundo porque entonces vas a morirte. Y esta viñeta que lleva muchísimos años en el mercado creo que es deliciosa, ¿no? Eso está muy bien. Primero lo que dice es que cree que tiene un valor que podría despuntar, que podría hacerlo muy bien y utiliza la palabra en inglés Excel. En really Excel, se va transformando la palabra como en el teléfono estropeado y al final los traders están como locos vendiendo y la viñeta siguiente lo que te pone es después de las ventas como locos, dice que no aguanta más y que se marcha y dice goodbye y el otro escucha bye, compra en inglés. Y es decir, es un proceso, evidentemente es una viñeta de humor, pero sí hay algo, ¿no? de cómo se traslada el sentimiento positivo o negativo entre los inversores. Dices, vale, ¿qué me recomiendas que recuerde? Que los inversores normalmente y su sentimiento es muy mal indicador. Y dices, ¿por qué lo sabes? Digo, pues porque cuando tú pones un gráfico desde 1980 y ves cuándo han estado más posicionados los inversores en el mercado, siempre coincide con picos históricamente altos. Y te digo, ¿qué pasa cuando el mercado se hunde? Que nadie quiere estar invertido.
Y dices, ¿cómo lo sabes? Porque cuando miro la posición de crédito de los inversores en el mercado y sé cuándo tienen superávit, en este caso sería cuando no están invertidos en verde y cuando están muy invertidos o apalancados en rojo, lo que descubro es que al final de la burbuja.com había un apalancamiento extremo. Y cuando pincha la burbuja.com y el mercado alcanza un nivel muy interesante para comprar, nadie está comprando. Al revés, todo el mundo está en liquidez. Cuando alcanzamos la siguiente gran fase de subida durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, de nuevo el apalancamiento es grande, pero cuando colapsa el mercado, y esto está mal, no es octubre de 2007, es octubre de 2008, cuando el mercado colapsa, todo el mundo está en liquidez. Y luego tenemos esta barbaridad de bull market que hemos vivido desde el año 2009 y cómo el nivel de apalancamiento en el que ha incurrido el mercado, los inversores, no tiene precedentes. Y dices, de acuerdo. ¿Qué pasa en cada corrección? Cuando tenemos esta corrección de aquí, o esta corrección de aquí, o esta corrección de aquí, digo, pues que los inversores reducen su riesgo. Y ahora, con la corrección de julio, de junio, corregimos mucho. ¿Qué ha pasado con el rebote de agosto? Todavía no se ve, como veis en las fechas. Y después seguro que esto ha vuelto a saltar hacia abajo con mucha fuerza. ¿Qué quiere eso decir? Que los picos de mercado, el posicionamiento es extremadamente invertido y en los valles de mercado nadie está invertido en bolsa. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a seguir el sentimiento de los inversores si casi es al contrario? Cuando todo el mundo está muy, muy positivo, el riesgo es que estemos cerca de máximos. Y cuando todo el mundo está muy negativo, el riesgo es que sea una gran oportunidad, o la situación es que hay una gran oportunidad de inversión. Por tanto, como veis, se trata de poner en su sitio lo que hacen los inversores a nivel global y no dejarte arrastrar por la masa, al menos a la hora de querer evaluar si hay un riesgo de cambio de tendencia o no, porque, como digo, viendo estas métricas funcionan realmente al contrario. Por otro lado, otra de las conclusiones que uno saca cuando mira las métricas de sentimiento es que no es lo mismo el optimismo que el negativismo. Cuando el mercado funciona en términos de negativismo, los valles duran muy poco. Y sin embargo, los picos pueden durar mucho tiempo. ¿Por qué? Digo, porque contra los valles está la política monetaria y la política fiscal. Es decir, cada vez que hay una situación económica muy compleja, como podéis ver aquí, pues desde la crisis financiera en 2008, el default de Grecia y la crisis periférica, el Brexit, el colapso del mercado en 2018, el COVID o lo que ha pasado recientemente, dices, vale, ¿qué pasa cuando llegamos ahí? Lo normal es que tengas señales de apoyo, ¿vale? ¿Qué significa señales de apoyo? Bueno, pues en ese tipo de entornos lo que suele ocurrir es que te bajan los tipos de interés, te meten política fiscal expansiva, lo cual hace que duren muy poco esos procesos de deterioro en sentimiento antes de revertir hacia un optimismo mayor. ¿Por arriba debería ser igual? Sí, debería, pero no es. Es decir, los tipos han estado negativos durante muchos años, pese a que no hacía falta y el mercado estaba experimentando pues, una fase de crecimiento económico sano. Hemos tenido políticas de QE o de quantitative easing activas durante años cuando no hacían falta. Por tanto, la retirada de estímulo es muy lenta, mientras que el volcado de estímulo para luchar contra situaciones complicadas de mercado es normalmente muy brusco. Y eso hace que haya un patrón distinto en los techos que en los suelos. A día de hoy, como veis, pues estamos saliendo de esta zona ya de avaricia y entrando en una zona un poquito más neutral, pero mirad cómo ha sido la evolución reciente. Entender estas cosas también es importante. Tienes la obligación de analizar tus errores a fin de no repetirlos y también tus aciertos para saber por qué camino avanzar. Si descubres que al cabo de 1 o 2 años sigues cometiendo los mismos errores, sigues perdiendo en las mismas circunstancias, evidentemente no estás ajustando tu modelo ni tu metodología y estás prácticamente desoyendo lo que te está diciendo tu propia práctica, que es por este camino no vas bien. Mientras que si lo que haces es potenciar aquellos aciertos, notarás cómo vas mejorando sistemáticamente a lo largo del tiempo. La realidad
es que mucha gente quiere ganar dinero sin perder. Dices, vale, ¿quiénes piensan así? Los que acaban de empezar, los que llevan muy poco tiempo. Para mí, evidentemente, poco tiempo puede ser 1 año, 2 años, no tiene por qué ser unos meses. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han vivido en un periodo de mercado donde todo era muy sencillo y no eran conscientes de que se puede perder dinero más fácilmente de lo que aparentemente nos cuentan, y porque no existe el riesgo, perdón, la ganancia sin riesgo. Es una relación, es un binomio. Cuanto más quieres ganar, más riesgo tienes que asumir. Es una realidad, es así. No tiene vuelta de hoja. No existen los regalos en el mercado. Por desgracia, mucha gente te dice, estoy preparado para asumir lo que va a pasar. Si pierdo tanto dinero, no pasa nada. Pero una cosa es de boquilla y otra cosa es cuando luego realmente empiezas a perder ese dinero. Y entonces descubres que sobre el papel sí tenías pensado que ibas a aguantar esas pérdidas, pero luego cuando empiezan a producirse, el desasosiego que te generan es tan grande que te llevan a cometer pues 2 errores muy típicos. Uno, no esperar a que salte el stop loss y querer cerrar ya la estrategia, que básicamente pierdes fe en ti mismo y en tu análisis. Y directamente el daño del resultado hace que no quieras aguantar más. Es ciérralo, ya, pero si todavía no ha roto el soporte, tú ciérralo. Ciérralo porque no aguanto más. Dices, vale, has medido mal la cantidad de dinero que estabas jugándote y pensabas que podías asumirlo y no lo estás asumiendo. Y cabe la otra opción, el que no quiere asumir la pérdida y que en un momento dado dice, no, lo voy a aguantar. Algunos incluso ya cabreados dicen, me voy a doblar. Dices, o sea, no solamente no cierras la estrategia, sino que encima la duplicas. Y dices, ya, ¿eso qué es? Es perder completamente la cabeza y gestionar solamente desde el lado del corazón. Normalmente gestionar con el corazón sale fatal a largo plazo. Yo no conozco ningún trader que gestione con el corazón en lugar de con la cabeza que haya tenido éxito. Por tanto, hay que ser más sincero con uno mismo. No te puedes engañar. No puedes engañarte como en el solitario, porque es tu dinero y el único que va a salir dañado con esos engaños eres tú mismo. Antes de terminar, como siempre, quiero aprovechar para pediros que le deis al like, que os suscribáis al canal, aunque sé que lo estáis haciendo, evidentemente, si no, no habríamos llegado a los 100.000. Y, como es lógico, pues que también compartáis el contenido del vídeo y activéis las notificaciones. Como fase final ya de esta exposición, quería hablaros de tal vez lo que creo que todo el mundo debería hacer en cuanto a la opinión. Y dices, bueno, yo he visto una frase, me ha gustado mucho y la he adaptado un poquillo, ¿no? Y es esta que veis aquí. No subestimes a aquellos con mucha experiencia porque suelen es con N, evidentemente, suelen saber más de lo que cuentan, piensan más de lo que hablan y son conscientes de más cosas de las que imaginas. Es como si dijésemos más sabe el diablo por viejo que por diablo. Cuanto más mayor te haces, yo creo que más respetuoso eres con la experiencia. Yo, por ejemplo, a mis hijos intento inculcarles muchísimo el respeto hacia las personas mayores, porque pienso que acumulan vivencias que seguramente aportan mucho valor, da igual en qué campo sea. Entonces, cuando alguien tiene pues, 15, 17, 24, 28 años, es el caso de mis hijos, digo, has vivido tan poco, no seas soberbio. Te está contando a alguien algo que acumula muchas vivencias. Seguro que puedes sacar lecciones positivas de lo que te cuenten. Y esto yo lo traslado al mercado, ¿no? Y dices, vale, tú cuando escuchas a ese tío que ha dicho que ya hemos visto el suelo, ¿te da rabia? Digo, no, quiero escuchar sus argumentos. Y lo que hago es mirar si mis argumentos tienen mejor peso o mayor peso que los suyos. Cuando oigo lo que hace Warren Buffett, o lo que hace Ray Dalio, o lo que hace Burry, o lo que hace Cathy Woods, la sensación que tienes es, estos tíos no tienen ni pajolera idea. Digo, no, a mí no me sale esa frase. ¿Por qué? Porque creo que cualquier persona que lleva mucho tiempo en este mercado es porque es humilde. Porque el mercado te demuestra
que no puedes estar siempre acertado. De hecho, yo antes hablaba de acertar 4 de 10. Ya sé que no salen bien muchas cosas. Ya sé que hay aciertos y errores continuamente, todas las semanas. Lo que yo pretendo es mejorar mi tasa de acierto, o al menos la esperanza matemática. No quiere decir que quiera ganar muchas más veces, pero sí quiero que el resultado agregado de cuando acierto respecto a cuando fallo y lo que gano en cada situación y lo que pierdo en cada situación sea cada vez mayor. Entonces, vale, esa parte creo que se nutre de escuchar gente que tiene experiencia. Porque te cuentan cosas que siempre tienen valor, independientemente de si tú estás de acuerdo o no con los fundamentos que están utilizando en este momento. A mí no se me ocurre replicar la cartera de Warren Buffett, ni la de Ray Dalio. Pero sí estoy deseoso de saber cómo opinan, qué creen que va a pasar con la inflación, cómo creen que va a afectar los tipos de interés, qué va a pasar con los resultados empresariales, qué creen que va a pasar con la recesión. Claro que me interesa. Y normalmente intento, una vez leo y escucho todo eso, volver a mi modelo, a mi metodología y decir, ¿se me está pasando algo? ¿Hay alguna parte de esto que efectivamente yo daba por hecho que no era así y escuchando a esta gente me estoy dando cuenta que tal vez se me ha escapado? Creo que eso es muy positivo. Y creo que es una lección que debemos transmitir hacia abajo, ¿no? Yo lo hago con mis allegados más cercanos, pero también lo haría con la comunidad. Es un mensaje, no es ninguna imposición, como es lógico, no puedo imponer nada, pero sobre todo aquellos que sois más ariscos o más duros en las críticas, está genial. Si yo muchas veces digo, no comparto esa opinión, es buenísimo no compartir opiniones y debatirlas. Pero no hace falta hacerlo desde la posición enconada, desde el insulto, desde la falta de respeto. Sobra. Normalmente cuando lo veo pienso, está perdiendo un montón de dinero este tío para estar tan cabreado como está. Pero como digo, a la larga todos acertamos y todos erramos. Y lo único en que consiste este juego es en que cada vez te salga menos mal o que cada vez te salga mejor. Y para eso no hay nada mejor que aprender de los que llevan más tiempo y han sobrevivido a todo tipo de etapas de mercado, cuando a lo mejor tú solamente has visto una o dos. Bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente recordaros que podéis seguirme en otras redes sociales, como ya sabéis. Os deseo muy buen fin de semana. De nuevo, agradeceros a todos el haber llegado a estos 100.000 suscriptores. Y recordaros que en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo lo celebraremos. Espero poder desvelar una sorpresa que os guste a todos, pero ya lo haré en el vídeo del último viernes del mes de agosto. Así que disfrutad del fin de semana, suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.